Buenos días, Dios los bendiga. Espero que se encuentren listos, con hambre, de poder aprender el día de hoy, de poder aprovechar las riquezas que todavía hoy nuestro Dios nos trae. Así que, si me lo permiten, voy a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno y como dice tu palabra, tu misericordia es nueva todas las mañanas que despertamos sobre los que hemos creído en ti. Te doy gracias por la oportunidad que me das de poder tomar las decisiones adecuadas para que mi presente y mi futuro, Señor, tengan un cauce con un propósito no nada más próspero y pleno en este mundo, sino proyectado a la eternidad. Bendecimos a cada persona que se ha conectado a este taller deseando conocer más de ti. Dales discernimiento y bendecimos todos estos medios que nos permites para poder hacer esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante y tiene mucho que ver con lo que en muchas personas se gesta desde muy temprana edad. ¿Cuál es tu situación con respecto a Dios? En pocas palabras, ¿cómo estás tú con relación a Dios? ¿O qué crees que esté pensando Dios acerca de ti? Así que, en función a ello, rápidamente, si me permites una primera lámina, vamos a dejar el objetivo para que lo anoten. Ese es el objetivo del taller del día de hoy. Y ahí está. El objetivo es identificar la situación en la que me encuentro actualmente delante de Dios y qué es lo que me espera, ¿verdad? A través de este objetivo lo vamos a tratar de alcanzar con 5 puntos interesantes y que a continuación los vamos a poner. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿Tú qué crees? Pues vamos a verlo. ¿Qué es el pecado? ¿Tiene alguna afectación en mí? Vamos a ver también, ¿existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Qué es eso de juicio y condenación? Vamos a poder ver quién es Jesús. Jesús es un profeta, es un maestro, es el hijo de María y de José, es Dios. Y vamos a ver también qué es arrepentirse. ¿Y qué quieren decir cuando escucho la palabra nacer de nuevo? Y finalmente vamos a descubrir lo que es el bautismo. Así que bajo este temario y este objetivo comenzamos en este preciso momento. ¿Amén? Entonces, la primera pregunta que mucha gente se debería de cuestionar y se debería de hacer es, ¿eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Desde muy pequeños nos enseñan o las tradiciones y el anhelo o el deseo humano de autollamarnos hijos de Dios y decimos que todas las personas, sean quien sean, son hijas de Dios. Déjame decirte que todo lo que vemos en ese taller está respaldado por lo que dice este libro maravilloso que es la Biblia, y no lo decimos como opinión humana, ¿verdad? O como dogmas religiosas o filosóficas. Lo decimos en función al soporte que tiene la Biblia. El taller anterior vimos la veracidad y la importancia de la Biblia, y por eso la Biblia es nuestra guía de referencia para contestar estas preguntas que estoy convencido que tienen un gran significado para ti, no nada más para este tiempo, sino también para la eternidad. Entonces, aclarando el tema, empezamos a ver que en el libro de Romanos, capítulo 9, ahí se los van a poder poner ahí para que me apoyen a presentarlo, se encuentra un versículo muy importante, ¿verdad? Y que nos contesta con mucha claridad si todos los seres humanos son hijos de Dios. Romanos, capítulo, si lo puedes poner por favor, Ser, si me ayudas. Romanos capítulo 9, versículo 8. Romanos 9, 8, ¿verdad?
Dice la Biblia, en lo que lo ponen por ahí, ahí está, esto es, ahí no me muevas, esto es, no los que son hijos según la carne, ¿verdad? Son los hijos de Dios, sino que lo son hijos según la promesa, que son contados como descendientes. Entonces, esta palabra es clara. No todos los seres humanos, por ser seres humanos, son consanguíneos, son de la misma especie, son hijos de Dios, ¿verdad? Dios creó a todos los seres humanos, a todos los creó según Génesis capítulo 2, ¿verdad? A partir de la creación del primer hombre que fue Adán, de ahí creó Dios todos los seres humanos. O sea, todos somos creación, pero no todos son hijos de Dios. Y la Biblia nos enseña que los hijos de Dios, ¿verdad? Solamente son, y vamos a ver lo que dice la Biblia, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, que ahí también nos apoyarán para que vean la referencia. Tú puedes ir anotando los versículos y después con calma los podrás consultar. Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una declaración importante. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Únicamente los que cumplieron esta condición. Veamos las condiciones. En primer lugar dice, los que le recibieron, ¿verdad? Los que creen, ¿en quién? En el nombre de Jesús, y a ellos les dio potestad, autorización, derecho de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo siguiente nuevamente refuerza el versículo que acabamos de ver en Romanos: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad humana o de varón, sino de Dios, ¿verdad? Entonces queda clarísimo que no todos los seres humanos son hijos de Dios, ¿verdad? Quisiéramos nosotros, cuando empezamos a conocer la Biblia, decidir, yo estoy convencido que mi hijo, mi nieto, mi sobrino, mi esposo, mi esposa, ¿verdad? También son hijos de Dios, porque yo también soy hija de Dios. Déjame decirte que el ser hijo de Dios es cuestión personal e individual, no es transferible. Dice la Biblia con mucha claridad que los hijos de Dios fueron los que lo aceptaron, los que lo conocieron y lo recibieron. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros vemos esas condiciones, es triste ver que no todos los seres humanos, ¿verdad?, han conocido a Dios, han recibido a Dios y han aceptado a Dios a través de Cristo, que es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Mira, Juan capítulo 14, versículo 6. Tenemos que ver con mucha claridad cómo es Cristo Jesús el que nos da ese acceso para poder aceptar a Dios. Si me acompañas con Juan 14, 6, ¿verdad? Dice con mucha claridad, Jesús dijo, fíjate cómo lo está enfatizando, no está diciendo Judas, no lo está diciendo Tadeo, no lo está diciendo Pedro, Pablo, María, lo está diciendo Jesús. Jesús declara y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? No hay muchos caminos, no hay muchas verdades y no hay muchas formas de vida. Solamente hay una, que es a través de Jesús, porque termina diciendo que nadie va a llegar al Padre Dios si no es a través de mí. Y el versículo siguiente es más claro y enfático. Dice, si me conoces, también a mi Padre conoces, y desde ahora le conoces y le has visto. O sea, los que conocieron y aceptaron a Jesús, a ellos se les da el derecho de ahora sí ser llamados hijos de Dios. Y la pregunta sería, ¿y todos los demás son creación? Y ahorita vamos a ver esto muy importante a través nuevamente de lo que dice la Biblia, no de lo que dicen las religiones, porque hay muchas religiones y cada ser humano tiene su propia religión, porque cada quien se la lleva a su manera y a su conveniencia. Lo que estamos hablando
es lo que dice la Biblia, un libro que se escribió ya hace muchísimos cientos, miles de años y que sigue siendo tan actual como el día de hoy y nos ilustra para poder quitarnos ese velo del engaño, de la filosofía, de la religión, de la tradición, ¿verdad?, de las costumbres, y nos lleva al verdadero conocimiento de Dios. Entonces, en primer lugar, no todos son hijos de Dios, no todos los seres humanos son hijos de Dios, solamente los que le conocieron, los que le recibieron, son llamados hijos de Dios. Ahora bien, fíjate bien, una vez que tú conoces estas verdades y empiezas a escuchar acerca de Dios y empiezas a ver que el camino es a través de Cristo y que la Biblia es la fuente para poder obtener ese conocimiento, te queda a ti la decisión de decir si quiero continuar conociendo a Jesús para conocer a Dios y ser llamado hijo de Dios, o tú puedes decir que no te interesa el que puedas seguir, ¿verdad?, invirtiendo tiempo en conocer, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, lo que dice de Dios, para poder tener el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, puedes decir que no, a pesar que hayas escuchado un taller como este. Y la misma Biblia nos lo dice con mucha claridad, ¿verdad? En Lucas capítulo 11, versículo 23, nuevamente otro evangelio nos habla de ese tipo de personas. Cuando estás escuchando acerca de Dios, te están hablando de la Biblia con mucha claridad, te están diciendo lo que es y lo que no es, sin ninguna religión, sino con un fundamento bíblico, y tú vas a decidir si quieres seguir conociendo a Dios o no. Si me acompañas en el evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 23, dice, está hablando Jesús y dice, el que no es conmigo, fíjate bien, es decir, el que no está conmigo, el que no me aceptó a mí, el que no me conoce a mí, el que no me sigue a mí, dice, el que no lo decide hacer, y hay una declaración, está contra de mí. Dile, el que no decide conocer a Dios, el que no decide estudiar la palabra, estudiar la Biblia, el que no decide ser instruido para conocer más a Dios según la Biblia, se convierte en contra de Dios. ¿Ya viste? No nada más, no dejas de ser hijo, no vas a ser hijo de Dios, sino simplemente te conviertes en contra de Dios. Porque dice que el que no recoge, ¿verdad?, desparrama. Entonces, muy importante, hay muchas personas que pudiesen estar un ratito escuchando, un ratito aprendiendo, y a final de cuentas deciden por no seguir, y hay un rechazo de esto tan maravilloso que Dios nos presta a todos los seres humanos y nos abre la oportunidad de hacerlo. Entonces, si tú desistes y ya no quieres conocer más a Dios a través de las Escrituras, dice, el que no está conmigo está en contra de mí. O sea, no hay parcialidades, no hay tibiezas. Y entonces Dios sí nos habla de definición, ¿eres o no eres? ¿Verdad? Porque si no eres, entonces te haces. Y eso es lo que nos lleva a la religión, a vivir cada quien su religión a su manera, porque no son y se hacen, ¿verdad? Porque se dicen que son hijos y no quisieron conocer a Dios, no quisieron aceptar a Dios y no quisieron seguir a Dios a través de Jesús. Entonces, esto es claro y enfático. Ahora, hay dos tipos de seres humanos en función a lo que estamos hablando. Y estos dos tipos de seres humanos aparecen muy claro en varias partes en la Biblia, pero ahorita vamos a ver uno por el tiempo. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10, hace mucho énfasis en nada más dos tipos de seres humanos. No está hablando de hombre y mujer, ¿verdad? No está hablando de blanco y moreno. No está hablando de eso, está hablando, ¿verdad?, de una clasificación delante de Dios de dos tipos de seres humanos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura, ahí lo tenemos, en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿verdad? Si lo ves ahí con mucha claridad, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y entonces ahí aparecen, observe bien, cómo aparecen dos clasificaciones, dos grupos. Los que son hijos de Dios, ya vimos las características que deben de tener, es aceptar, ¿verdad?, seguir y conocer al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y los que no están con Él están en contra de Él, y entonces se convierten en automático en algo que se conoce como los hijos del diablo, ¿verdad? Entonces,
Esto es muy claro y tenemos que ser enfáticos en decir, a ver, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y Jesús en otra parte dice, porque los deseos de tu padre el diablo quieres hacer. El diablo desde un principio, y empieza a dar unas características del diablo. Es mentiroso, es traicionero, es chismoso, ¿verdad? Es orgulloso, es soberbio, y más adelante vamos a ver características. Las características de un padre normalmente se heredan a los hijos, ¿verdad? Si tu padre es Dios, entonces tendrás que ser una persona de amor, una persona que vive en paz, una persona que sea feliz, una persona que sea bien intencionada, en fin, ¿verdad? Por eso la Biblia hace dos énfasis. No todos son hijos de Dios, ¿verdad? Pero tampoco no todos son hijos del diablo. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Hijos de Dios, los que conocen, siguen y desean seguir aprendiendo de Dios. Bueno, pues hasta aquí acabamos con un primer punto, ¿verdad? Y esperemos ver aclarado con mucha exactitud, ¿verdad? Que no todos los seres humanos son hijos de Dios, como también no todos los seres humanos son hijos del diablo. Pero hay dos categorías de seres humanos. Ya la categoría no la define la parentela, es decir, puede haber un esposo que sea hijo de Dios y una esposa hija del diablo, o puede haber un hermano que es hijo de Dios y un hermano que sea hijo del diablo, ¿verdad? Eso lo vemos desde Caín y Abel. Entonces, no importa la relación consanguínea, porque vimos que los hijos de Dios no son gestados de carne ni de sangre, sino que vienen de arriba de parte de Dios. Entonces, esto debe quedar claro. Y vamos a pasar ahora al segundo punto muy interesante que tiene que ver con el pecado. Y la pregunta es, ¿qué es pecado? Yo siempre he oído que el pecado, ¿verdad? Y en la religión siempre dábamos de pecho, golpes de pecho, diciendo por mi culpa, por mi regalada culpa, y no terminamos de entender lo que es pecado, ¿verdad? ¿Y en qué me afecta el pecado? Bueno, si entiendo lo que es el pecado, quizá podría yo entender, ¿verdad? ¿En qué me afecta o qué tiene que ver conmigo eso? Al final de cuentas, ¿verdad? Todos los hombres cometen pecado, ¿verdad? Y entonces tenemos que empezar a la luz nuevamente de la Biblia, ver lo que es esto. En primera carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 4, dice con mucha claridad la Biblia. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice la Biblia, todo el que comete pecado, ¿verdad? Ahí vamos a ver lo que es pecado, infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Infringir la ley. ¿Qué es infringir? Es como cuando tú vas manejando, infringes el reglamento de tránsito, es decir, desobedeces las reglas, desobedeces la ley, desobedeces algo que está establecido. Si recordamos nosotros los 10 mandamientos que vienen en el libro de Éxodo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y cuando empiezas a decir, oye, en verdad yo amo a Dios, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, híjole, vamos a pasar al segundo. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, y tu prójimo es todo ser humano que está a tu alrededor. Pues a veces sí, a mi comadre cuando se pone de buena sí, pero cuando anda de chismosa mejor no la amo. A fulanito sí, pero y entonces condicionamos, y entonces ya ese reglamento se quiebra, se infringe, ¿verdad? Y cometemos pecado, ¿verdad? No mentirás. Ay, pues nada más son piadosas, hay de vez en cuando para que no se sentir mal. Mentira es mentira. Dile a la persona que tienes al lado, mentira es mentira. No hay mentiras piadosas ni mentiras pequeñas, la verdad es absoluta, ¿verdad? Entonces, podemos ver que es difícil que no se haya cometido pecado, ¿verdad? Ahora, ya sí queda claro que el pecado, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, ay, no, yo no soy pecador, se encierran en conventos, se encierran ahí en una bolita de cristal, se dan golpes en las espaldas, van con sacrificios humanos, raspándose las rodillas para ir a pagar mandas. Eso
es religión y eso no hace que tú, el pecado que hayas cometido, siga teniendo efectos en tu vida, y lo vamos a ver más adelante. Es importante. Muchas veces nos preguntamos, ¿con razón vivo así? ¿Con razón me siento así? Porque como ser humano he cometido pecado. Y vamos a ver qué consecuencias tiene. Vamos a ver en primera instancia, en Romanos 3:23, el pecado lo primero que hace es... ¿Qué es lo primero que hace? Romanos 3:23, para que todo el mundo lo vea. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos, ¿verdad? ¿De quién? De la gloria o de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Quiero que entiendas bien esto, ¿verdad? No importa que a pesar que haces pecado y pecado y pecado y pecado y infringes cada rato la ley, vas a donar mucho dinero, ¿verdad? Para hacer beneficencias, para hacer muchas cosas. Eso no cubre tu falta, ¿verdad? Para Dios no hay mordidas. Dile, Dios no es corrupto. Dios no acepta mordidas. Pecado es pecado. Y el pecado te separa de Dios. Sea quien sea, dice cualquiera, todos. No importa si es el papa, el sacerdote, el obispo, el pastor, ¿verdad? No importa. Todo el que comete pecado es separado de Dios. Hay una parte en la Biblia, me voy a ir un poquito más rápido, la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación, en el griego, separar. ¿Verdad? Lo acabas de ver, separación. Tú puedes decir, ¿verdad? Ay, Diosito mío, ay, Diosito me ayuda. Es un engaño mental, porque el pecado te separa de Dios. Dios es santo y la palabra santo es sin pecado. 3 veces santo, santo, santo. Él no puede convivir con una persona que hay pecado, hay una separación. Si me apoyas con una lámina, esto se puede entender muy bien gráficamente en esta lámina. Hay pecado, hay una separación del hombre con Dios porque peca, ¿verdad? Entonces podemos ver, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está el hombre de un lado y Dios del otro. En medio hay un abismo que es pecado, ¿verdad? Hasta ahí, por favor. Vamos a poder continuar con esto. Y ahora, entonces el pecado me separa de Dios. Imagínate si tú decides no conocer a Dios, no involucrarte con Dios, no saber qué quiere Dios, cómo poder hablar con Dios para que ese pecado, porque el único que quita pecado es Dios a través de Cristo. Quiero que te quede claro, el único que quita pecado es Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Pero si tú no quieres nada de eso, entonces el día que todos vamos a llegar, dile, hay un día seguro en tu vida y es el día en que mueres. Y ese día que mueres, espero que no te mueras con todos los pecados, porque estás separado de Dios, aunque sea uno solo, aunque haya sido don perfecto, doña perfecta, con uno solo, te mueres separado de Dios. Por tanto, el pecado, en lo que nos damos cuenta de lo que es pecado, fíjate además que ocasiona el pecado. Dice la Biblia, ¿verdad? En tercera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2, tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2, ¿sí? Un segundito. Fíjate, amado está hablando, ¿verdad? Hombre que me escuchas, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? Déjame decirte que algo que ocasiona el pecado es enfermedad. Apunta. ¿Qué
¿Qué ocasiona el pecado? Enfermedad. La vez pasada de la composición del ser hablamos que el 80%, según los científicos médicos que se dedican a la investigación científica de la medicina, han oficializado que el 80% de la salud del ser humano tiene que ver con su sistema psicosomático. ¿Qué sistema psicosomático? Del estado de su alma. Y los pecados afectan tu alma. El rencor, la amargura, el odio, la ira, la depresión, el coraje, la frustración, la soledad. Y déjame decirte que eso va a causar enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué es una enfermedad crónica degenerativa? Es algo que se genera dentro de tu propio cuerpo. El 80% de las enfermedades del ser humano se generan dentro de tu propio cuerpo. Olvídate del virus, ¿verdad? Del coronavirus y de las bacterias que están en el ambiente. Ese es el 20%. El 80% de tu salud lo gestionas dentro de tu propio cuerpo. Por eso se desarrolla el cáncer, por eso se desarrolla la diabetes, por eso se desarrolla la hipertensión, por eso se desarrollan problemas cardiopáticos, renales, digestivos. Todo tiene que ver con el estado anímico que tienes como ser humano. El pecado hace que el ser humano se enferme. Entonces empezamos a descubrir qué tan grave es el pecado. Acuérdate que la ley, este libro maravilloso que Dios hizo, lo hizo no para perjudicarnos como seres humanos porque nos ama. Lo hizo para que viviéramos saludablemente. Y sabe Él que cada mandamiento y cada norma que dice este libro es para nuestro bien. Por eso Él habla de perdón, no habla de rencor. Por eso Él habla de paz, no de angustia. Por eso Él habla de reconciliación, no de división. Este libro fue hecho con normas y leyes para que el ser humano se beneficie de él, pero el pecado las infringe. Y el pecado, una vez que infringe la ley, ¿verdad? Porque la infringe, entonces las consecuencias que tiene en cada ser humano empiezan a ser como las que estamos viendo. Y ese primero de separación de Dios y después de enfermedad, podrás preguntarte por qué mucha gente a muy temprana edad está enferma, ¿verdad? Entonces, sigamos. El pecado afecta a mis hijos. El pecado no nada más me afecta a mí. El pecado, lo que yo haga, va a traer consecuencias sobre mis hijos, ¿verdad? Y dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra de Dios: no te inclinarás a ellas ni les vas a servir. Está hablando, ¿verdad?, de las imágenes, de todo eso, ¿verdad? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, fíjate la palabra, visito la maldad de los padres. Y apúntale, cada vez que tú pecas, cada vez que tú haces cosas feas, no nada más te vas a afectar tú, sino vas a afectar a tus hijos, porque dice sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos al médico, ¿verdad?, en una forma práctica, lo primero que te preguntan es: ¿quién de su familia tiene diabetes? ¿Quién de su familia tuvo cáncer? ¿Quién de su familia era fumador? ¿Quién de su familia era alcohólico? ¿Quién de su familia era drogadicto? Y entonces podrás preguntarle al médico: ¿por qué es tan chismoso? ¿Qué le importa? Porque clínicamente comprobado, las enfermedades llegan a ser hereditarias, y la Biblia nos está enseñando por qué. Porque el pecado afecta a nuestras descendencias, ¿va?
Es muy triste ver que una persona que fue violenta y le pegaba a la esposa lo replica con los hijos. Es muy triste ver que una mujer ligerita, ¿verdad?, lo replica también con los hijos. Es muy triste ver una persona que es amargada, cómo lo refleja en los hijos. Y puedes ver la línea de pecado y hace que la gente viva mal. Dile a tu hermano, Dios no es malo. El que comete la maldad es el hombre. Y por eso Dios te invita a conocer sus normas para que tú te beneficies de ella y tengas derecho y autoridad de ser llamado, ahora sí, hijo de Dios. Entonces, podemos entender que el pecado trae consecuencias y las consecuencias desafortunadamente nos afectan, ¿verdad? Ahora bien, creo que hasta aquí empezamos a dejar el segundo punto y vamos rápidamente al tercer punto. Y el tercer punto tiene que ver, oye, ¿qué hay con respecto a que existe el cielo o existe el infierno? Hay muchas personas, ¿verdad?, como los testigos de Jehová, que dicen que no existe el infierno, o muchas otras personas escépticas en sus filosofías que dicen no hay infierno, el infierno es aquí, solamente aquí, todo lo que haces aquí, aquí lo pagas, aquí lo dejas. Mentira, otra mentira, ¿verdad?, que debemos aclarar a través de la luz de la Biblia, ¿verdad? Y dice la Biblia, ¿verdad?, en Apocalipsis 20:10 empieza a haber referencias de un lugar llamado infierno. También se le llama lugar de fuego y azufre, ¿verdad? Veamos Apocalipsis 20:10, ¿verdad? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿verdad?, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, existe un lugar, ¿verdad? Apúntale, existe un lugar, y se llama infierno. Sí existe, la Biblia lo menciona. Mira, si lo ves aquí rápidamente en Mateo 25:41, ¿verdad? No nada más va a estar el diablo por los siglos de los siglos en ese infierno, también van a estar los hijos de él, ¿verdad?, los que no quisieron conocer al Señor. Y dice en los evangelios, empezando por Mateo 25:41, dice la Biblia, entonces dirá también a los de la izquierda, está hablando Dios, ¿verdad?, apártense de mí, malditos, ¿verdad?, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Y entonces habla del fuego eterno, habla de que hay un infierno y habla de una serie de características y de actos más abajo, que no los vas a leer, ahí lo puedes ver en tu casa, de la conducta, es decir, de la gente que no quiso conocer las normas que Dios estableció para ser beneficiadas de ella, ¿verdad? Y se quedaron en sus pecados. Entonces, ¿existe el infierno? La respuesta es sí, ¿verdad? ¿Existe el cielo? La respuesta es sí, ¿verdad? El cielo existe y lo vemos en Apocalipsis. Si quieres, acompáñame, por favor. No nada más es el cielo que estamos viendo en Apocalipsis 21, versículo 1, ¿verdad? Existe un cielo, y el cielo no nada más es las nubes que ves desde abajo, de aquí hacia arriba. El cielo es un lugar, es una estadía, ¿verdad? Es una casa. Apocalipsis 21:1, por favor. Dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía jamás, ¿verdad? Está hablando del tiempo, ¿verdad? Adelante existe un lugar para los hijos de Dios, y el cielo es un lugar donde va a habitar Dios, donde va a haber paz permanente, alegría, gozo, felicidad. Se acabaron los problemas, se acabó la vejez, se acabó todo eso que tanto daño hace al ser humano, ¿verdad? Es un lugar de gozo. Dile a tu hermano, es un lugar de gozo. Es el Edén de Dios, así como hizo el Edén para Adán y Eva, que Edén significa placer,
¿verdad? El cielo será un lugar placentero. Mira, al compañero con el que estás, es un lugar placentero. Imagínate, lo más hermoso que hayas vivido en la tierra, no sé si la playa, no sé si el bosque, lo que más hayas disfrutado en la tierra no se compara con el lugar placentero que Dios tiene preparados para los que son sus hijos. Y por el otro lado, está preparado el lugar del infierno, ¿verdad? Donde hay sufrimiento para el diablo y todos los que rechazaron a Dios y se llevó a sus hijos, ¿verdad? Entonces, terminamos este punto. ¿Existe cielo y existe infierno? La respuesta es sí, ¿verdad? ¿Es aquí en esta tierra? La respuesta es no. ¿Cuándo pasaremos ahí? Es el siguiente punto. Y el siguiente punto rápidamente lo vemos en juicio y condenación, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 49, ¿verdad? Mateo 13, 49, vamos a ver ese versículo rapidísimo. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 49, Jesús enseñando, ¿verdad? Ese día, dile, llegará ese día, así que pon atención en este taller, llegará ese día, dice la Biblia. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red en el Channel Mar, recoge toda clase de peces. Dice, así será el fin del mundo, versículo 49. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Entonces, va a haber un juicio. Dile a tu hermano, va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Cuando te mueres y te entierran en la tumba, o te queman, o desaparecen tu cuerpo, mucha gente piensa que ahí se acabó todo. No, ahí comienza. Dile a tu hermano, cuando llegue el día de tu muerte, ahí comienza tu destino. Porque después de que te mueres, viene el juicio. Y en ese juicio se va a levantar, como vimos en el taller pasado, tu alma y tu espíritu, que eres tú mismo. Y vas a estar delante de Dios, y según si aceptaste conocer a Jesucristo, si aceptaste seguir a Jesucristo, puedas ser justificado de tu destino, ¿verdad? Para no irte al infierno e irte al cielo. Entonces hay un juicio. No pienses que aquí se acabó todo. Cuando yo voy a velorios, ¿verdad?, que voy a compartir y mucha gente dice descanse en paz, siempre me quedo con esa angustia, esa duda por esas personas. Digo, ¿verdaderamente creen que hayan descansado en paz? Si apenas comenzó. Todo lo que decidieron en vida van a mostrarlo en el juicio para designar su destino. Y entonces, por eso es que todo es en vida. Dile a tu compañero, en vida, todo es en vida. Mientras tengas vida, puedes quitar a través de Jesucristo tus pecados y convertirte en hijo de Dios, para que cuando llegue ese juicio, tú te vayas derechito al cielo. Mientras tengas la oportunidad de respirar y de levantarte en las mañanas, no desperdicies más el tiempo. Es el momento de conocer lo que dice la palabra de Dios para poder aceptar a Jesucristo, convertirte en su hijo y tener garantía de que estarás en el cielo, ¿verdad? Tal como lo dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver en Romanos 8:1, lo dice clarísimo, ¿verdad? Por eso es importante, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya vimos que la forma de acercarse a Dios es a través de Jesús, de nadie más. Pero ahora en Romanos, fíjate qué bonito, dice, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ve qué hermoso, hermano. Entonces, aquí está clarísimo que solamente, no importa la religión que tú digas tener, no es cuestión de religiones ni de filosofías, es cuestión de determinación y de decisión. Si tú decides conocer a Jesucristo, si tú decides aceptar a Jesucristo, entonces
vas a librarte del infierno y de la condenación eterna y gozarás en el cielo, en un lugar maravilloso, en la presencia de Dios. ¿Verdad? Ponme esa lámina para concluir este punto. Fíjate, la parte 2 de la lámina es clarísima. Pues la separaremos en 2 láminas, pero ahorita no se ve. No se ve. Ahí está. Ahí la quitaron. La lámina. Bueno, ahí va. Esa parte 2 de la lámina, fíjate cómo dice, Jesucristo vino a morir en la cruz por tus pecados para que fueras libre de ellos, ¿verdad? Y aquí ya viene la figurita donde en la parte de arriba ves que no había puente, no podías llegar a Dios, pero aquí ya a través de Cristo ya puedes llegar a Dios, ¿verdad? Qué importante es esto, recuerda esto, amado. Solamente el puente entre Dios y el hombre es Jesucristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. ¿Verdad? Amén. Pues vamos, si quieres, a continuar y vamos a concretar con un punto muy importante. Escucha bien esto. Ningún ser humano se puede librar de las consecuencias de su pecado por su propia voluntad. Ningún ser humano se puede librar del pecado que cometemos todos los días. No nada más los que hiciste en el pasado, sino los que estás haciendo todavía el día de hoy y aún probablemente los que hagas en un futuro. Pero si tú en este momento aceptas a Jesucristo como el Salvador y el Señor de tu vida, entonces nacerá dentro de ti, en ese corazón que simula un pesebre sucio, lleno de pecado, podrá nacer el Hijo de Dios en tu vida. Y entonces toda esa inmundicia, todo ese pecado empezará a desvanecerse en ti y empezarás a nacer de nuevo como una persona diferente. Porque una persona que se acerca a Dios no vuelve a ser la misma persona de siempre. Acércate a Dios, porque la Biblia nos enseña y nos abre un camino, porque Dios es amor y Dios nos ama, ¿verdad? Jesús dice, en verdad te digo que lo que es nacido de la carne, carne es. Te estoy recitando la Biblia en Juan capítulo 3, todo el capítulo 3 para que lo leas en casa. Dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En verdad te digo a ti que me escuchas, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino con Dios. ¿Cómo puedo yo, ya siendo viejo y vieja, volver a ser chiquito y meterme al vientre de mi madre y nacer? Jesús contesta, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y enfatiza, para entrar en el reino con Dios te es necesario volver a nacer. Y ese nacimiento es espiritual, porque si Dios es espíritu e hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, Dios quiere soplar su espíritu en tu vida, para que puedas nacer de nuevo, y al nacer de nuevo verás las cosas diferentes. Y si esa es tu voluntad, a mí me mueve el espíritu a que inclines ahorita tu cabeza, si así lo quieres, porque Dios no obliga a nadie, y puedas repetir conscientemente, porque aquí no son rezos, aquí hay una conciencia, un razonamiento de lo que dices. Y si cierras tus ojos, pues para que la persona que está a tu lado no te esté distrayendo, porque tú estás concentrada con lo que Dios está hablando a tu vida. Dios siempre ha usado hombres
para hablarle a otros hombres. Y si hoy está usando este hombre imperfecto, es porque te ama y te conoce, cualquiera que tú sea tu nombre y me escuches. Y si tú en este momento dices racionalmente, voy a prestar mis palabras y las repites ahí en voz audible: Señor Dios, yo reconozco que en todos estos años he cometido muchos pecados. En mi ignorancia pensé conocerte, pero la verdad estoy muy lejos de ti. El día de hoy quiero pedirte que me perdones. Perdóname, Señor, porque me he hecho daño a mí mismo y a mucha gente que amo. Soy consecuencia de mis errores y mis pecados. Pero hoy vengo a ti, Jesucristo, a pedirte perdón y a exponerte mi corazón y abrirlo delante de ti para pedirte que entres a Él, me limpies de todos los pecados que he cometido y me regales la vida eterna que tú prometes para los que se acercan a conocerte a ti. Hoy te recibo como mi Salvador y el Señor de mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a dejar micrófonos abiertos y en este preciso momento empezamos a escuchar preguntas para cerrar el taller del día de hoy. Desde la primera clase se mencionó que Dios no hace alguna distinción en cuanto a religiones, en cuanto a separar a quienes ama y a quienes no. Sin embargo, ahorita en esta segunda plática se toma un punto en el que se habla del pecado y en base a quien obedece y no las reglas, puede haber una separación de él. Estamos hablando de gente que de alguna manera estamos relacionados con Biblia, con su palabra, pero ¿qué sucede con la gente que por X o Y motivo no tienen o no conocen ese acercamiento con estas leyes, con estas reglas? ¿También son condenados? Pues interesante tu pregunta, Marco. Sí, mira, la Biblia habla que hay un solo camino para accesar a Dios. Todos los que no somos judíos, que somos, se le llaman en la Biblia gentiles, tenemos un tiempo de gracia que Dios le da al hombre a través del plan de salvación que determinó con Jesucristo su Hijo. En este tiempo de salvación de Jesucristo, todas las personas, sin ser necesariamente judíos, podemos conocer la palabra a través de Él y poder efectivamente recibir esa gracia de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, las personas que no tuvieron ninguna contacto, imagínate que nació y creció en una isla totalmente desértica, abandonada, ¿verdad? Ahí no tuvieron Biblia, no hubo nada, y dirás, bueno, pues ese cuate no hubo nada. La Biblia nos enseña que con sus propias creencias, ¿verdad?, con sus propias leyes, esa persona cuando muera va a ser juzgada. Entonces, Dios puso en el hombre una necesidad de creencia. Todos los seres humanos, por cuanto somos seres humanos, tenemos aquí puesto una necesidad de creencia. Y la vemos desde culturas muy antiguas, ¿verdad?, y diversas como las podamos encontrar, que hay una necesidad de credo. Y esa necesidad de credo, ¿verdad?, esto da testimonio de la existencia de Dios. Y ese Dios, ¿verdad?, en su amor, permite que la gente, cuando no acepta a Jesús,
cuando no conoce a Jesús, cuando no conoce la palabra, en sus propias creencias pueda ser él juzgado, ¿verdad? A tal manera de que si dices, bueno, ¿cuál era tu filosofía de pensamiento? ¿Cuál era tu dogma de conducta? ¿Verdad? Porque como ser humano tienes espíritu, y entonces en función a esa que conoce Dios, hace un match y dice, ¿sabes qué? Tú viviste incongruentemente con tus dogmas o tus creencias. Y ahí lo que se elimina desafortunadamente es ese Salvador. Decimos que nosotros como cristianos, ¿verdad? Como gente que conoce la palabra, y se dice cristiano porque cristiano significa seguidor de Jesús, sabemos que esa salvación o esa remisión puede ser a través de Jesús. Y decir, ¿sabes qué? Pues sí la regué, pero apelo al sacrificio que hizo Jesús para yo poder ser librado. Entonces, la contestación particular a tu pregunta es, sin importar de dónde sea y quién sea, sobre sus propias creencias serán juzgadas esas personas. Bueno, Victoria Hidalgo nos pregunta, ¿por qué no todos somos hijos de Dios? Bueno, pues ya lo habíamos hablado, ¿verdad? La Biblia dice con mucha claridad que los hijos de Dios son los que se acercan a Dios, aceptan a Dios para conocerlo. Y entonces se les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Todos los seres humanos somos creación, pero los hijos de Dios no son de naturaleza consanguínea, sino por decisión y elección divina, según la Biblia. Andrea Muñoz pregunta, ¿cómo continuar nuestra vida personal y laboral con personas que no están con Dios? Pues lo que pasa que ahora que tú empiezas a conocer a Dios, dice la palabra de Dios que nosotros somos luz. Porque cuando una persona conoce a Dios, se da cuenta de cosas que otras personas no conocen. A ellos les llama que andan en oscuridad. Entonces, las personas que somos luz, tenemos la obligación, ¿verdad? La necesidad, más que obligación, de alumbrar a esas personas. Más que con palabras, con nuestra conducta, ¿verdad? Con nuestras acciones. Y nuestras acciones y nuestras conductas hablan de la naturaleza de la cual venimos. Entonces, ¿cómo convivir? Pues eso, así tal cual, comportándote como lo que ahora eres, hija de Dios. Antes de, nada más para ti, Marco, si quieres apúntalo, Marco Ortiz, la Biblia por tiempo, lo puedes consultar ahí en casa. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16, está respaldada la respuesta que te di en la Biblia. Ok, siguiente pregunta, por favor. ¿Qué es lo más difícil de ser pastor? Lo más difícil de servir aquí, Daniel, porque me conoce, está aquí grabando. Mira, lo más difícil de ser pastor es aprender a sufrir por amar. Porque un pastor genuino no tiene un interés financiero por ser pastor. El interés que tienes es hacer la voluntad de Dios, y muchas veces es exponer tu propia vida, tu propia casa, tu propia integridad y honorabilidad delante de la gente. Y hay que aprender a que todo eso que sabemos que vamos a vivir no nos detenga para seguir adelante. No quiere decir que no nos dañe, pero que no nos detenga. Yo creo que esa es la parte difícil de un verdadero siervo de Dios. Bueno, pues si ya no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, para poder orar, despedirnos y invitarles al próximo sábado. Como comentaban, son talleres cortos, pero que en la manera en que te vayas interesando, vamos a poder ir abriendo cada vez más espacios para ir detallando el mayor, minuciosamente cada tema. Así que pues anímate, y el próximo sábado 9:30 en punto estamos conectados. Bueno, pues
Si me lo permiten, Padre, te damos gracias por el tiempo que tú nos has permitido, Señor. Gracias porque hemos invertido, Dios, en algo muy importante, Padre. Hemos invertido en nuestra eternidad, en nuestra salvación. Hoy te damos gracias por este regalo que pones a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos permitas conocerte y que nos permitas encontrar esas revelaciones que has guardado para los que te aman. Te damos gracias y bendice a cada persona, Señor, que hoy con hambre y sed de ti se han conectado, para que esa semilla que has sembrado en sus vidas pueda empezar a dar frutos y el próximo sábado estén pendientes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, amados. Nos vemos el próximo sábado. Muy buenos días.